Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Reporta a la Tesorería de la Seguridad Social que a septiembre de este año hay registrados cotizando bajo la ley 87-01 2.233.126 empleos que agrupan a 2.096.105 trabajadores. Hay una diferencia entre empleos y trabajadores porque hay algunos trabajadores que tienen más de un empleo. Entonces, por eso hay más empleos activos cotizando que trabajadores. Ahora, hay una situación con relación al sistema de recaudo de recursos para la cobertura del seguro de salud, principalmente de los trabajadores, y también de su fondo de pensiones. Pero bueno, las quejas de que el fondo de pensiones es bajo, como quiera, va a seguir siempre. Sino de que el hecho de la cobertura de la seguridad social en el régimen contributivo a los trabajadores, porque el ahorro o el aporte que hacen empleados y empleadores, que equivale más o menos a un 10% del salario de los trabajadores dividido en una proporción 70-30, no es para el seguro médico del empleado, del trabajador, sino para el seguro médico del trabajador y de su familia. Por lo tanto, se necesitan recursos que hagan viable ese seguro. Y la cotización está basada en un 3% del salario del empleado y un 7% que aporta el empleador, equivalente a un 7% del salario también del empleado. Pero con base en el salario mínimo. Ahora mismo tenemos un salario mínimo vigente de 11.800 pesos mensuales. Es el salario mínimo vigente, 11.800 pesos, que fue lo que se acordó con el sector empleador en el Comité Nacional de Salarios. Creo que está en 11.500, se va a llevar a 11.800 cuando a principio del año que viene, pero eso es más o menos por donde anda. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el año 2015 el Consejo Nacional de Seguridad Social, en procura de hacer que entren a la seguridad social empleados formales y que comiencen a cotizar empleados formales que estaban devengando salarios muy por debajo del salario mínimo cotizable, pues aprobó una resolución mediante la cual permitía que muchos empleadores pudieran reportar, llenando un formulario, reportar empleados cotizando con salarios por debajo del mínimo. Pero no por debajo del mínimo, tal vez 1,000 pesos o 1,500 pesos por debajo del mínimo, no. Se permitía incluso que un empleador pusiera a cotizar a un empleado con un salario que pudiera estar en 100 pesos mensuales. Porque así lo establecía la resolución, lo permitía la resolución. Una resolución del año 2015, creo que la 380-02 del año 2015. Una barbaridad, porque entonces, ¿qué hace eso? Que los recaudos para el seguro familiar de salud sean muy bajos. Porque si usted cotiza con un 10% de un salario de 10,000 pesos, por poner un ejemplo, son 1,000 pesos mensual. Pero si usted está reportando un salario de 5,000 pesos, usted lo que está cotizando 500 pesos mensual. Y si está reportando un salario de 100 pesos mensual, que es un escándalo, entonces su aporte es de 10 pesos. Pero con ese aporte usted recibe el plan básico de salud, de atención médica, mal que bien, porque la gente dice, bueno, mira, que el régimen contributivo, que la atención a la ARS son malas, pero cuando uno ve el catálogo no son tan malas, ¿eh? Hay coberturas incluso que superan el 1,000,000 de pesos para determinadas enfermedades. Pues resulta que su esposa o su esposo, sus hijos menores de 18 años o menores de 21 si estudian, y usted mismo recibe entonces atenciones médicas, un plan básico tal cual lo recibe alguien que gane, qué sé yo, 100,000 pesos mensuales y cotice también al plan básico. Luego, en el año 2019 se modificó esa resolución. Se emitió la resolución 471-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social a los fines de regular a las empresas que por características específicas tuvieran empleados con salario por debajo del mínimo. Porque hay empresas que tienen empleados con salario por debajo del mínimo por determinadas circunstancias. Por poner un ejemplo, hay universidades que tienen empleados que son profesores, pero un profesor que imparte, por ejemplo, una materia o dos materias solamente en el mes, en el cuatrimestre, posiblemente su salario mensual resulte en menos de 10,000 pesos, porque son solamente dos materias, a tanto crédito, a tanto peso la hora, qué sé yo.
que se pongan usted que cobre 5 mil, 6 mil pesos. Entonces tiene que cotizar con un salario por debajo del mínimo. Entonces se justifica, bueno, te llena un formulario, cumple con una serie de requisitos, demuestra que ciertamente usted como empleador tiene empleados que tienen un salario cotizable por debajo del mínimo y entonces se acepta. Eso para controlar la situación de que había una cantidad extraordinaria de empleadores reportando empleados con salario por debajo del mínimo, afectando las finanzas del sistema como tal, del sistema de salud, del seguro médico, del plan básico de salud, del seguro familiar de salud. Entonces, bueno, la idea es regularizar esa situación. Pero uno se pregunta cómo es que todavía estemos en una situación donde haya una cantidad demasiado alta de empleadores que están reportando empleados con salario por debajo, no solo por debajo de los 10 mil pesos, sino por debajo de los 11.900 pesos que ahora es el salario mínimo. Pero las estadísticas que están aquí muestran que hay 95.197 empleados cotizantes a la Seguridad Social con un salario promedio de menos de 5 mil pesos. 95.197. Yo puse algunos ejemplos, porque puede haber ciertamente algunos que otros empleadores que tengan empleados que por su característica, por el tipo de labor que realizan, tengan un salario por debajo del mínimo cotizable o un ingreso por debajo del mínimo cotizable. Pero 95.197 que ganan menos de 5 mil pesos, de donde el 10% más o menos son empleados del sector público. Luego hay 339.092 trabajadores que ganan entre 5 mil y 10 mil pesos. O sea, cuando usted suma 339.000 más 95.000, usted tiene que 435.000 trabajadores. 435.000 trabajadores, casi 250.000 de trabajadores. Y casi medio millón de trabajadores, perdón. Y casi una cuarta parte de los trabajadores activos cotizantes están reportando un salario por debajo de los 10 mil pesos mensual, cuando el salario mínimo en la República Dominicana en el sector público es de 10 mil pesos precisamente. Por lo tanto, todos tienen que estar cotizando con un salario de más de 10 mil, y en el sector privado es de 11.900 pesos el salario mínimo. ¿Y cómo es posible que nosotros tengamos 435.000 trabajadores cuyos empleadores están reportándolos con salario por debajo de los 10 mil pesos? Y luego entonces usted tiene que de esos 434.000 trabajadores cotizando salario por debajo de los 10 mil pesos, alrededor del 10%, creo que más, son trabajadores del sector público, principalmente de los ayuntamientos, porque en el sector público centralizado no hay ya trabajadores ganando menos de 10 mil pesos. O sea, los ministerios públicos de este país, de las direcciones generales, no tienen trabajadores por debajo de los 10 mil. Lo tienen de 10 mil en adelante. Ahora, los ayuntamientos sí tienen una cantidad de trabajadores ahí que le dan un salario de 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos. Y entonces reportan, bueno, mira, sí, está cotizando un 10% de salario, pero por debajo de los 5 mil pesos. Ahora, yo repito, no es injustificable el hecho de que una cantidad de trabajadores esté cotizando con salario por debajo del mínimo, pero no pueden ser 435.000. No puede ser el 25% o casi el 25% de la clase trabajadora activa. Repito, tenemos 2.900.000 trabajadores cotizando a la Seguridad Social. Y si de esos 2.900.000, la cuarta parte está cotizando con salario por debajo del mínimo, con razón entonces vemos que el sistema en lo que tiene que ver con la atención médica, con el catálogo del plan básico de salud, siempre es muy bajito. Y la cobertura es muy bajita. Y se dice, bueno, que las ARS se están quedando con todo y no quieren dar la cobertura. No, lo que pasa es que tienen que aumentarle el per cápita ciertamente a las ARS. Pero para aumentar el per cápita tiene que haber ingresos suficientes. Y para que haya ingresos suficientes, los empleadores tienen que reportar el salario mínimo cotizable establecido, que es, repito, de 10 mil pesos mínimo en el sector público y de 11.900 pesos mínimo en el sector privado. Es un escándalo, señores, que tengamos 435.000 trabajadores en el sistema de seguridad social reportados con salario por debajo de los 10 mil pesos, cuando eso está en contra de la ley.
pudieran haber 20,000, 30,000, ponga usted hasta 50,000. Por lo que les dije, porque hay trabajos que tienen esas características, que no se paga un salario más allá del mínimo, sino que está por debajo del mínimo. Pero 435,000, una cuarta parte de la fuerza laboral activa cotizante. Y de eso una parte importante del sector estatal, que es el llamado a hacer que se cumpla la ley en ese sentido. Con razón, entonces, el salario cotizable a la seguridad social en este país, señores, es el salario promedio cotizable de 27,700 pesos. Y entonces dicen, pero vean acá, ¿cómo que el salario promedio cotizable de 27,700 pesos? ¿Cómo es que tenemos más de un 20% de la clase trabajadora cotizable ganando menos de 10,000 pesos? Un 20%. ¿Y cómo que tenemos entonces un 30%, más de un 30% de trabajadores que ganan menos de 15,000? Entonces, pero ¿por qué? Ah, es por esa razón, por esa situación. Porque la propia normativa permite que se pueda reportar bajo determinadas circunstancias, eludiendo y evadiendo a trabajadores con salario por debajo del mínimo, aun cuando seguro ganan un salario mínimo cotizable dentro de lo que establece la ley. Pero pueden reportarlo con un salario por debajo. En detrimento, repito, de las finanzas del sistema, que afecta entonces la calidad de la cobertura de los servicios de salud, de laboratorios, de internamiento, de consultas y hasta de medicamentos de esos mismos trabajadores. Esa es una irregularidad que en algún momento nuestro Consejo Nacional de Seguridad Social, que tiene participación estatal, nuestra Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es del Estado, y nuestra Tesorería de la Seguridad Social, que también es del Estado, tendrán que prestarle atención. Francis.